En la época de 2010 surgieron los creepypastas. Por si no lo sabéis, estos son relatos que cuentan una experiencia tenebrosa o aterradora y normalmente solían ser de videojuegos, o al menos así fue como empezaron a viralizarse entre los youtubers de creepypastas. Ejemplos como Godzilla de la NES, Hypno, entre otros, son muchos creepypastas. Y es que la gran mayoría de videojuegos, y es que creo que ninguno se salva, tienen al menos un creepypasta. Y fue hace relativamente poco cuando me enteré de la existencia de un creepypasta del famoso juego Undertale, que para los veteranos del canal sabéis que es uno de mis videojuegos favoritos y que incluso hice una serie de un universo mío propio de Undertale. Por si no la habéis visto, la tendréis ahí arriba. Prosiguiendo con esto, ya conocía muchas historias terroríficas de Undertale, así como la de Six Bones y el creepypasta, mejor dicho, la teoría sobre Gaster en Undertale. Pero esta vez no vamos a hablar de ninguno de estos, sino de uno que, a diferencia de estos que surgieron más o menos un año después de la salida del juego, uno que es un poco más reciente, exactamente de hace unos 2 años, cuyo nombre es Prunzel. Así que sin más dilación, ¿quién es Prunzel, el personaje oculto de Undertale? La historia comienza en Reddit, cuando un usuario llamado TammyCat cuenta que tuvo un sueño muy extraño. En el sueño, el sujeto relataba que se encontraba jugando Undertale y después de huir del templo de Toriel, al llegar a Snoirin y conocer a Sans, empiezan a pasar cosas un poquito extrañas. Y es que creo que todos sabemos que sea parte del juego en el que Sans nos pide que nos escondamos detrás de una lámpara para evitar a su hermano Papyrus. Pues bien, cuando hacemos esto, normalmente será para ser Papyrus y preguntar por el humano, pero esta vez no es el caso. Y es que en este creepypasta Papyrus no existe. El hermano de Sans es un ojo gigante que literalmente es realista, flotante y que está mirando directamente al jugador, y que de tamaño es más o menos igual a Papyrus. De por cierto ya es bastante creepy, pero es que la cosa continúa, y es que Sans empieza a entablar una conversación con él como si fuese Papyrus, es decir, bastante normal, y cuando Prunzel empieza a hablar, su caja de texto se enrojece y la música del juego se corta, y no solo eso, sino que en la caja de texto también aparece el mismo ojo. Hay muchísimos vídeos sobre esto, como es el vídeo de Flash Club, que es uno de los más recientes que he visto, y otro de Disaster, que recrean más o menos lo que se dice en esta creepypasta. Además que cuando esto se empezó a dar a conocer y se viralizó, empezaron a surgir muchos memes, pero también por lo que realmente lo conocemos es por los creepypastas. Es verdad que Undertale tiene mucha historia oculta, Gaster, los universos alternos, que más o menos se pueden considerar incluso canon. Si estáis preguntando si este personaje es canon en Undertale, obviamente no está en los archivos del juego ni nada por el estilo, al menos que yo sepa o que se crea, pero esto simplemente es un creepypasta, no hay ningún indicio sobre él en el juego real. Y sin nada más que decir, este creepypasta me dio bastante mal rollo, yo que la verdad estoy acostumbrado a ese tipo de cosas y sobre todo Undertale, que es un entorno por el que me muevo bastante en el fandom de Undertale. Este sí que la verdad me dio un poco de mal rollo, este creepypasta, que me enteré de su existencia hace bastante poquito. Sin nada más que decir, dadle like, suscribiros si os ha gustado y nos vemos en el próximo vídeo.